Bueno, pues paz de Cristo, hermanos. Una vez más los saludo con la paz de Cristo. Amén. En esta tarde, hermanos, pues nos ha tocado una vez más, ¿verdad?, traer el estudio bíblico desde casa. Así que vamos a esperar a que se conecten los hermanos por ahí, ¿verdad? Si usted ya está conectado, pues dé un gloria a Dios, un amén ahí, ¿verdad? Para saber que todo se escucha bien, que está llegando la señal y el sonido bien como es debido, ¿verdad? Así que vamos a esperar nada más unos momentos para ver algún comentario que pongan por ahí nuestros hermanos, amén. Así que si todo está bien, pues se lo agradecería, ¿verdad? Así sabemos que todo está llegando perfectamente bien, la señal, la imagen y la voz, amén. Así que pues en esta tarde, hermanos, primeramente los voy a invitar a que hagamos una oración para ponernos delante de la presencia del Señor, amén. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia dándole honra y dándole gloria, Señor. En esta tarde, Señor, te doy gracias porque me permites una vez más estar delante de este pueblo que te alaba y te glorifica en cada momento, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted el que guíe este estudio de esta tarde, Señor, que sea usted el que abra la mente y quite todo candado mental en nuestros hermanos, en aquellos oyentes, Señor, en aquel receptor que se encuentra en este momento buscando más y más de su palabra, Padre, porque eso es lo que debemos de hacer los cristianos en todo momento, buscar día con día más la llenura y la presencia del Señor en nuestras vidas. Todo sea hecho, Señor, en su nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Pues parece ser que todo está llegando bien por ahí. Y hermanos, pues en esta tarde vamos a hablar de dos parábolas, ¿verdad? De dos parábolas simultáneamente, ya que, pues, para mi ver, vienen representando lo mismo. Amén. Y en esta tarde los voy a invitar a que nos vayamos al libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. San Mateo 13, 44 al 46. Le vamos a dar lectura y este estudio bíblico yo lo he titulado El tesoro escondido y la perla de gran valor. Amén. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Eso nos dice ahí en San Mateo 13, del 44 al 46. Pues sean bienvenidos todos los hermanos que se están conectando, amén. Yo deseo que el Señor los bendiga y que se encuentren bien, cualquiera que sea el lugar donde usted se encuentre en estos momentos. Bueno, pues estamos hablando de las dos parábolas, ¿verdad? El tesoro escondido y la perla de gran precio o de gran valor. Y estas dos parábolas pues nos hablan de la grandeza del reino de Dios, ¿verdad? Nos muestran el gozo de encontrar el reino de Dios. Nos muestran también algo muy importante, lo valioso de nuestra salvación. Pero hay una pequeña diferencia entre la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. En el tesoro escondido, pues nos habla de una persona que no se encontraba buscando el tesoro, ¿verdad?, sino que lo encontró por casualidad. Esto nos recuerda a Pablo allá en Hechos 9, ¿verdad? Si ustedes recuerdan a Pablo allá, pues Pablo era el que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Estaba en contra de los discípulos del Señor, ¿sí?
Y pues Pablo va al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ir en busca de todas aquellas personas. Y usted ya conoce la historia, la puede leer ahí en Hechos 9, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues Pablo tiene un encuentro ahí con el Señor, ¿verdad? Pablo iba buscando a los discípulos, pero Pablo no iba buscando al Señor en ese momento, ¿verdad? Bueno, y la otra parábola, la perla de gran precio, pues nos habla de alguien que se encontraba en la búsqueda de esa perla de gran precio, ¿sí? Una persona que ya tenía conocimiento, pero que andaba en busca de esa perla de gran precio. Y esto me recuerda también a Nicodemo por allá en Juan 3, ¿verdad? Si ustedes recuerdan aquel hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos, o sea que no era cualquier persona, ¿verdad? El hombre estaba preparado, el hombre tenía conocimiento. Pero ¿qué pasó? Nos dice ahí que vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre reconocía, ¿verdad? Pero aquel hombre Nicodemo andaba en busca de algo más profundo, ¿verdad? Conocía de ello, pero quería aún tener más conocimiento, un acercamiento más genuino hacia él. Amén. Y algo común en ambas parábolas, ¿verdad? En las dos, pues aquellos hombres venden todo aquello que tienen. ¿Para qué? Para conseguir aquello tan valioso. Amén. Esa es la coincidencia en estas dos parábolas. Pero ¿qué les parece, hermanos, si hablamos primero un poco de la parábola del tesoro escondido? Sí, amén. Dios bendiga a Melissa. Dios bendiga a mi esposa Elisa. Dios bendiga a nuestro pastor, a nuestra hermana Sofía. Y pues no veo más gente por ahí, ¿verdad? Pero sé que hay algunas personas ya conectadas en esta tarde. Pues vamos a hablar un poco de la parábola del tesoro escondido y vamos a leer una vez más ahí en San Mateo 13, 44. Y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Ok, pues el evangelio es el reino, el evangelio del reino es un verdadero tesoro, amén, sumamente valioso. Recuerden que las parábolas pues eran historias, ¿verdad? Eran historias de aquí, ¿verdad? Del medio ambiente donde se encontraba el Señor. Eran historias que Él usaba, ¿para qué? Para tratar de enseñarnos algo celestial, amén, algo del reino de los cielos. Entonces, este evangelio del reino es un verdadero tesoro, algo sumamente valioso, a la cual Pablo entendía perfectamente el valor que tenía este tesoro, amén. Si vemos allá en Romanos 11:33, fíjese lo que nos comenta Pablo. Saludo para nuestra hermana Marta Cortés también, que se contacta por ahí, ¿verdad? Y ahí en Romanos 11:33, vamos a darle lectura. Dice Pablo: oh profundidad de las riquezas. Estamos hablando de un tesoro, ¿verdad? Estamos hablando de una riqueza. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo sabía de las riquezas, ¿verdad? Indiscutiblemente, pues Pablo, hermanos, debe de haber conocido, ¿verdad? Debe de haber leído estas parábolas de alguna manera, porque pues él sabía las riquezas que se encontraban en este tesoro escondido que viene siendo la palabra de Dios. Amén. En Efesios 1:16, Efesios 1:16, vamos a leer hasta el 18. Nos dice:
no ceso de dar gracias por vosotros. O sea que Pablo se encontraba en todo momento dando gracias y pidiendo por aquellas personas, ¿verdad? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como debemos de hacerlo todos los cristianos, amén. Orar los unos por los otros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pablo sabía, el apóstol Pablo, al igual que este hombre de la parábola, pues valoraba realmente todas estas riquezas, a tal punto que lo compartió con nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que fuéramos partícipes de esas riquezas del Evangelio. En Efesios 3:8, Pablo se sentía pues satisfecho, ¿verdad?, de llevar el Evangelio, de compartirlo con todas aquellas personas. Y ahí en Efesios 3:8, Pablo nos dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Pablo se sentía orgulloso, ¿verdad? Pablo se sentía satisfecho, esa satisfacción que él sentía de compartir el evangelio, de compartir aquel tesoro escondido, aquel tesoro que se encuentra ¿dónde? Pues en la palabra de Dios. Amén. El evangelio pues es algo tan valioso, hermanos, que no se puede vender, ¿verdad? No se puede vender. ¿Por qué? Porque no tiene un precio. No existe una persona que pudiera pagar ese precio, amén. Así que nosotros tenemos que compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque por más que quiera usted, pues no puede usted comprar su salvación, amén. La salvación ya fue pagada, ya fue pagado el precio, y pues nosotros nada más lo que tenemos que hacer es acatar los mandatos de nuestro Señor, amén. Nos dice Pablo por allá en Colosenses 2 también. Colosenses 2 del 1 al 3. Nos dice Pablo ahí, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nosotros, así como Pablo, ¿verdad? Tenemos que orar por aquellas personas, así sepamos quiénes son o no son. Si ellos piden las oraciones a nuestra iglesia de alguna manera, ellos se conectan, pues nosotros tenemos que orar por ellos, amén. Tenemos que ponerlos en las manos del Señor, conozcamos o no conozcamos a aquella persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Amén. Para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Fíjese nomás, ¿cuál es el tesoro? Pues el tesoro viene siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la comparación que hizo el Señor en aquellos momentos, ¿verdad? Y nos sigue diciendo ahí en Colosenses 2:4, vamos a leer el siguiente versículo, ¿verdad? Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Sí, no, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, pues, no es fácil encontrar iglesias que hablen realmente de ese tesoro escondido, ¿verdad? La sociedad, inclusive algunas iglesias, lo primero que le ofrecen, ¿qué es? La prosperidad, ¿verdad? Le hablan de la prosperidad, le hablan de las riquezas, etcétera. Y hacen por un lado lo más importante, que es la riqueza del evangelio.
la salvación, la santidad y todo aquello que nos lleva a Jesús. Amén. Hace muchos años, aproximadamente 25 años, nosotros todavía nos encontramos en México. Y pues llegaron por ahí unas personas a nuestra casa, ¿verdad? Y se les abrió la puerta y nos estuvieron asistiendo por ahí. Pues son esas personas que andaban en bicicleta, vestidos de negro con blanco, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y pues nos empezaron a visitar. Y pues a cuál le fue la sorpresa, ¿verdad? Que pues nunca nos hablaban de las riquezas, ¿verdad? Nunca nos hablaban de ese tesoro escondido del cual nosotros necesitábamos escuchar en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ellos nada más nos hablaban de prosperidad y de riqueza. Inclusive llegó el momento en el que ellos dijeron, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, dijeron. Usted escoja el lugar donde usted quiere vivir en Estados Unidos, usted escoja la ciudad y de una vez les vamos diciendo que vayan escogiendo el tipo de carro que quiere que se le compre llegando allá. Porque nos ofrecieron desde casa hasta carro, ¿verdad? Por tal de nosotros ser miembros de esa organización. A lo cual, pues, como usted ve, ¿verdad? Pues nosotros no aceptamos ese llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvimos con la necesidad de buscar algo más profundo, ¿verdad? Algo que realmente ofrece la palabra de Dios, algo espiritual, algo que realmente llena al ser humano en estos tiempos, amén. Un saludo para nuestro hermano José Espino, por ahí, ¿verdad? Que también se conectó ya. Que Dios lo bendiga. Entonces, pero ¿qué del tesoro escondido? ¿Qué de aquello que alimenta nuestro espíritu? Pues no había absolutamente nada, ¿verdad? Yo en estos tiempos he estado viendo un programa en televisión ahí en un canal que se llama El Quest. No sé si algunos de ustedes lo han mirado, ¿verdad? Pues ese es el programa que me gusta ver a mí cuando yo prendo la televisión. Y pues ahí nosotros vemos que la gente anda en busca de tesoros, ¿verdad? Pero de tesoros materiales, no espirituales. Amén. En este caso, buscan el oro ellos, ¿verdad? Ellos andan en busca de oro. Y esto es allá en Australia, en una parte de Australia. Y ahí en ese lugar de Australia es donde se ha encontrado la pepita de oro más grande que se ha encontrado en todo el mundo, ¿verdad? En un área que se llama Victoria, allá en Australia. Y esa pepita fue encontrada el 5 de febrero de 1869. Y esa pepita tenía un peso de 71 kilos, imagínese usted, encontrarse una pepita de ese tamaño, ¿verdad? Pues esta gente anda enfocada y hasta la fecha, ahí anda la gente, ya han pasado más de 150 años y la gente sigue buscando esos tesoros, ¿verdad? En lugar de buscar el tesoro escondido en la palabra de Dios, amén. Entonces, esa pepita fue bautizada como Welcome Stranger, que significa extraño bienvenido, ¿verdad? Y esa pepita en el año 2019 fue valorada, fue apreciada, ¿verdad? Con un valor de 2.7 millones de dólares. Esa pepita que encontraron aquellos hombres. Y mucha gente, hasta nuestra fecha, ¿verdad? Incluyendo esas personas, pues buscan las riquezas en lugar de buscar a Dios. Amén. Andan en busca de riquezas, pero nosotros al encontrar a Cristo hemos encontrado esa riqueza, amén. Nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Mucha gente se valoran a sí mismo, la sociedad los valora de acuerdo a las riquezas que ellos poseen, ¿verdad? Llámense carros, llámense casas, propiedades, negocios, etcétera, ¿verdad? Todo aquello material. Pero la verdadera riqueza la encontramos en el conocimiento de Cristo, amén. En ese tesoro escondido que se encuentra, ¿en dónde? En la palabra de Dios, amén. Dice un canto, el canto se llama Qué bonito es conocer a Cristo. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Y dice, qué bonito es conocer a Cristo, dice, qué bonito es sentirlo en el alma, ¿verdad? Y dice un par de estrofas más y dice que yo no soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Amén. Mas los ricos
Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Amén. Nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la riqueza de ese tesoro que se encuentra escondido en la palabra de Dios. Amén. Así que, pues, ya no diga más que es pobre, ¿verdad? Usted es rico si ha venido a los caminos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ha encontrado ese tesoro escondido. Y nos dice claramente ahí en Mateo 6:33, ¿verdad? Nos dice que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán por añadidura. Amén. Usted no se enfoque de más en las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de buscar y de llenar ese vacío con las cosas de arriba, amén, con las cosas espirituales. El Señor nos creó, ¿verdad? De sus manos fuimos formados, pero desde el principio de la creación, pienso yo que el Señor dejó un vacío en todo ser humano. Y ese vacío era con una intención de que nosotros buscáramos día a día más de su presencia, amén. Para que nosotros buscáramos llenar ese vacío. Y muchas personas tratan de llenarlo con cosas materiales, con riquezas aquí de este mundo, ¿verdad? Riquezas terrenales que al final de cuentas, cuando nosotros partamos de este mundo, pues todo ahí va a quedar, ¿verdad? Lo único que va a contar cuando lleguemos delante de la presencia del Señor es qué hiciste por Él, ¿verdad? ¿Cómo le serviste? Si realmente acudiste al llamado que Él te hizo en su determinado momento, amén. Nosotros no debemos de enfocarnos en buscar tesoros escondidos día con día, ¿verdad? Y no me refiero a pepitas de oro, otro tipo de tesoro, ¿verdad? Me refiero que nosotros nos debemos de enfocar en buscar ¿a quién? A Jesucristo, que es nuestro tesoro. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues en el Evangelio, ¿verdad? En la palabra de Dios, que viene siendo el campo en el cual nosotros debemos de enfocarnos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 4, nos habla de aquella mujer samaritana, ¿verdad? Aquella mujer que no buscaba a Jesús, ¿verdad? Pero el Señor se hizo presente ahí en aquel pozo, ¿verdad? En aquel pozo de Jacob, que se le había sido de la heredad a José, ¿verdad? Y en aquel pozo pues sostuvo una conversación el Señor con ella. Y posteriormente de aquella conversación, pues vino ¿qué? Vino toda la evangelización de una ciudad completa. Amén. El Señor en aquella ocasión mira el vacío que tenía aquella mujer y se da cuenta el Señor cómo no había llenado aquel vacío. Aquella mujer había tenido ya muchos maridos, inclusive le dice el Señor que con el que ella está, pues tampoco es su marido, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en nuestros días. La gente se confunde y trata de llenar ese vacío con los novios, con los esposos, con los carros, con las casas, con tantas cosas, ¿verdad? Con la música, con el alcohol, con la droga. Pero solo hay alguien que va a llenar ese vacío, y ese vacío lo va a llenar ¿quién? Nuestro Señor Jesús, amén. Ese tesoro escondido, esa perla de gran precio, amén. Volviendo al hombre que se encuentra el tesoro escondido, ¿verdad? Pues él no lo buscaba, ¿verdad? Al igual que esta mujer, lo encontró por pura casualidad, ¿sí? Y en aquellos tiempos la ley judía pues decía que si un hombre encontraba un tesoro en el suelo o en alguna tierra por ahí, ¿verdad? Pues este le pertenecía si podía demostrar que era dueño de aquel campo. Y aquel hombre vendió cuanto tenía, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderse adjudicar ese tesoro. Si no, pues no le pertenecía, ¿verdad? Primero tenía que adueñarse de aquel terreno. ¿Y qué fue lo que hizo aquel hombre? Pues vendió cuanto tenía, ¿verdad? Entiéndase por vender, deshacerse, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Aquel hombre se deshizo de todo lo que tenía para poder pagar el precio de aquel terreno. Hoy aplica a nuestras vidas este concepto, ¿verdad? Es necesario negarnos a nosotros mismos.
Es necesario deshacernos de nuestras malas conductas, de nuestros planes, de nuestros sueños y cambiar nuestra manera de hablar o de actuar de como éramos o solíamos hacer antes, ¿verdad? Y permitir que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a disfrutar de ese tesoro escondido que es Jesús. Amén. Así que yo lo invito, como aquel hombre que se deshizo de todo aquello, que usted también se deshaga de todas esas malas actitudes, nos deshagamos, ¿verdad? Porque me incluyo yo en la plática también, que dejemos atrás todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no es agradable a nuestro Dios, y al momento de deshacernos de todo aquello como aquel hombre, pues la gloria de nuestro Señor se va a empezar a manifestar en nuestras vidas, amén. De esa manera es como nosotros vamos a empezar a disfrutar de ese tesoro escondido que es Jesús, amén. Vamos a leer una vez más en Mateo 13, 45. Vamos a leer un poco acerca de la parábola de la perla de gran valor ahora. ¿Qué les parece, hermanos? Y nos dice ahí en Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este mercader, hermanos, pues estaba acostumbrado, ¿verdad? ¿A qué? A manejar perlas. Él tenía ya el conocimiento de las perlas. ¿Pero qué? Pero buscaba algo mejor, amén. Este hombre no vagaba sin rumbo, ¿verdad? Este hombre sabía lo que andaba buscando. Él sabía que esta vida tiene un significado, ¿verdad? Y todos en nuestra vida tenemos un propósito. Y él estaba dispuesto a encontrar ese propósito principalmente, amén. Usted que me escucha en esta tarde, ¿verdad? O usted que va a escuchar más tarde este mensaje, pues yo le hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Sabe usted ahorita realmente cuál es el propósito de su vida? Porque todos hemos sido creados con un propósito, amén. Y necesario es que nosotros busquemos cuál es el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, amén. Aunque aquel hombre tenía perlas, buscaba algo mejor. Aunque usted ya tenga el conocimiento de Dios, necesitamos profundizarnos más día con día y tratar de buscar la llenura de nuestro Señor en todos los aspectos de nuestra vida, amén. No podemos quedarnos estancados en un solo lugar. Decía nuestro pastor Alberto Sarabia, decía, es muchísimo mejor yendo a gatas hacia enfrente que ir corriendo hacia atrás, ¿verdad? El cristiano en todo momento tiene que ir avanzando hacia adelante. Aunque nosotros sepamos de esto, ¿verdad?, de la perla de gran valor, es necesario que nosotros busquemos algo más y más, que tengamos más conocimiento. En San Juan 5:39 se nos dice, escudriñad las escrituras, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Tú tal vez seas una persona religiosa, ¿verdad? Pero es necesario que busques una experiencia más profunda con Dios, ¿verdad? No nos limitemos nada más a lo que escuchemos en este día, ¿verdad? Que es un estudio bíblico desde casa. No nos conformemos nada más a lo que escuchamos en nuestra iglesia, en las predicaciones que se dan allá, ¿verdad? Necesitamos nosotros escudriñar las escrituras, al igual que este hombre, ¿verdad? Él tenía perlas, pero quería algo mejor, amén. Necesitamos dejar nosotros la comodidad, toda esa comodidad en la cual hemos estado acostumbrados a vivir por tanto tiempo, ¿verdad?
Este mercader era una persona religiosa que buscaba una experiencia más profunda con Dios. Eso es lo que nos enseña esta parábola, ¿verdad? La Biblia nos dice que Moisés, por fe, dejó sus tesoros en Egipto, ¿verdad? Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso lo encontramos allá en Hebreos 11:25. Saulo de Tarso, ya hablamos de Pablo, ¿verdad? En el camino a Damasco se encontró con Jesús y dejó todo por seguirlo. Se olvidó de todo aquello que él tenía, ¿verdad? Todo aquello a lo que él pertenecía, al viejo mundo en el cual se encontraba anteriormente. Y él escribió, sí, ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Filipenses 3:8. Si aún se encuentra por ahí, dé un gloria a Dios, un amén, para saber que la señal sigue llegando como debe de ser. Amén. Hermanos, un verdadero cristiano es un mercader espiritual que busca y encuentra esa perla de gran valor. Amén. Es alguien que ha estado buscando la verdad durante mucho tiempo. Amén, todo sigue bien. Entonces, ¿quién anduvo buscando por mucho tiempo? Pues Nicodemo, ¿verdad? Un saludo para nuestro hermano Acuña también por ahí. Pues este hombre Nicodemo pues estaba en busca de algo mejor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, fue a tal grado cuando habló Nicodemo con el Señor, cuando le dijo que le era necesario nacer de nuevo, pues que al final de cuentas, cuando el Señor es crucificado, ¿verdad? Cuando Jesús es crucificado, pues José de Arimatea, ¿verdad? Habla con Poncio Pilato, ¿para qué? Para tomar el cuerpo de Jesús. ¿Y quién se encontraba con él? ¿Quién fue el que ayudó a desclavar aquel cuerpo? Pues Nicodemo, ¿verdad? Fue el que le ayudó a desclavar el cuerpo. Fíjese usted cómo Nicodemo buscó aquella perla y la encontró al final de cuentas, ¿verdad? Qué bonito sería, ¿verdad? Que nosotros busquemos así como buscó este hombre y que llegue el momento en el que nosotros realmente alumbremos como debemos de alumbrar en todo lugar, como todo cristiano tiene que ser. Amén. Hablando un poco de las perlas, ¿verdad? En el 2018 se pagó un valor de 32 millones de euros por una perla llamada María Antonieta. 32 millones de euros en el 2018. Y un pescador, por allá un filipino, ¿verdad? Este hombre se encontró, por ahí el hombre se encontraba, por pura casualidad, ¿verdad? Se encontraba por ahí navegando, ¿verdad? Y este hombre tiró por ahí el ancla y se atoró por ahí el ancla. Y cuando la sacó, pues fue grande la sorpresa de él, ¿verdad? Que se trajo una concha grandísima. Y aquel hombre pues encontró una perla muy, muy grande ahí. Pero aquel hombre pues no tenía mucho conocimiento de esto, al parecer, ¿verdad? Porque este hombre agarró aquella perla y se la llevó a su casa y la escondió debajo de la cama. ¿Qué le parece? ¿Cuántos de nosotros no agarramos la perla de gran precio, verdad? De gran valor. Y nos la ponemos debajo del hombro y ahí vamos a la iglesia. Y salimos de la iglesia y la ponemos por ahí en la guantera. O llegamos a nuestra casa y la ponemos por ahí a un lado del buró de la cama y no nos volvemos a acordar de ella hasta que no viene el próximo servicio. Y esto es si es que acudimos al servicio, ¿verdad? Al igual que este hombre se llevó aquella perla a su casa y la puso debajo de la cama. Y fíjese usted nomás, pasaron 10 años con aquella perla debajo de la cama. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio?
¿Realmente ha valorado esa perla que usted tiene en sus manos? Este hombre, se quemó aquella casa de este hombre. Y un tío por ahí de pura casualidad, pues, que asistió allá a ver qué era lo que había sucedido, encontró aquella perla. Lo único que se salvó después de verse quemado toda la casa fue aquella perla. Y el hombre, pues, dijo que él lo guardaba. ¿Por qué? Porque él pensaba que era un amuleto, ¿verdad? Que era un amuleto contra la mala suerte, cosas que le habían metido a él en su cabeza, pienso yo que desde chiquillo, ¿verdad? Y lo guardó debajo de la cama como un amuleto un amuleto contra la mala suerte, o sea, un amuleto de buena suerte, ¿verdad? El tío, aquella persona agarró aquella perla, el tío de él, y la llevó a valorar. ¿Y cuál fue la sorpresa, verdad? $100 millones tenía ese valor esa perla. Nosotros no sabemos valorar lo que tenemos en nuestras manos, lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Después de aquel sacrificio de sangre que hizo tantísima gente. Porque no fueron pocos, fueron muchísimos que tuvieron que morir, que tuvieron que ser decapitados, aserrados, apedreados. ¿Para qué? Para que esa perla llegara a nuestras manos en estos días. Y muchos de nosotros, como aquel hombre, en ocasiones agarramos y la escondemos y la dejamos por ahí, ¿verdad? O en ocasiones abrimos nuestras Biblias y abrirlas. No sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado llegar a hogares en los cuales llega usted y ve la Biblia abierta ahí en un salmo. Y la gente piensa que esto es un amuleto en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no va a surgir efecto si usted no la pone por obra, si no la pone por práctica, amén. Tiene un gran tesoro, tiene una perla valiosísima en sus manos, pero si no hace uso de ello, haga de cuenta que no tiene valor para su vida, amén. Es por eso que yo los invito, hermanos, a que nosotros valoremos realmente, ¿verdad? Lo que se nos ha dado, lo que tenemos, lo que ha llegado hasta nuestros días. Más ahorita que tenemos esa libertad hasta estos momentos, amén. Los hombres buscan perlas terrenales, ¿verdad? Como riquezas, como honor, como fama. Pero Cristo es la perla de gran valor, amén. Él es lo mejor. Él es la parte que María escogió, mientras Marta estaba afanada y turbada con muchas otras cosas. Si usted recuerda esa historia, ya la encuentra en Lucas 10:42. Y hablando un poco de las perlas, ¿verdad? Hablando un poco de las perlas, pues una perla se considera de buena suerte. Una perla se considera que es pureza. Una perla se considera que es castidad. La castidad es renunciar a todo pecado sexual. Una perla se considera humildad. Una perla es inocencia. Condición de todo aquel que está libre de pecado. ¿Y qué es lo que hace una perla dentro de un molusco, dentro de una concha? Pues es un grano de arena, ¿verdad? Dentro de un molusco. ¿Sí? Algo que se convierte con el tiempo, con ese sufrimiento, por la baba, por las lágrimas, se viene convirtiendo en una perla. Y en muchas ocasiones el Señor permite que vengan dificultades a nuestras vidas, ¿verdad? Muchas de ellas son por nuestras malas decisiones. Pero vienen dificultades a nuestras vidas y todo eso es permitido, ¿para qué? Para que en base a esas molestias, ¿verdad? En base a eso que nos lastima, en base a eso que nos está diciendo día con día que estamos en una lucha y que estamos en un camino, todas esas incomodidades, con el tiempo se viene formando una perla dentro de nuestros corazones, amén. Todo eso es permitido, ¿para qué? Para ser moldeados, amén. Si tú vas a comprar esta perla de gran valor, debes vender todo lo que tienes, todo lo que tienes. Si te quieres apoderar de ese tesoro escondido, tienes que vender todo lo que tienes.
Debes aprender a amar al Señor con todo tu corazón y a sujetarte a Él, amén. Entiéndase de vender todo lo que tienes, de deshacerte todo lo que tienes, deshacerte de todo aquello que no le agrada a Dios, amén. Las malas actitudes, los rencores, las iras, las contiendas, las disensiones, todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Esto significa que debes de dejar de lado los deseos terrenales, ¿verdad?, que a menudo llaman tu atención, y permitir que un gran deseo por Cristo nazca en tu corazón. Hermana que me escuchas, amigo que me escuchas en esta tarde, la perla de gran valor es dada a quienes la buscan con diligencia. Amén. Así que yo te invito, hermano, que en esta tarde, este pequeño estudio, predicación, como tú le quieras llamar, que haya hecho eco en tu mente, en tu corazón, amén. Y que busques día con día más la presencia del Señor, que busques ese tesoro escondido y que busques esa perla de gran valor que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.